El algoritmo de los k-vecinos más cercanos es uno de los más simples para realizar predicciones sobre un valor categórico o sobre un valor continuo. En este video aprenderás cómo funciona y también a cómo implementarlo tanto en Python como en R. El enlace para el código y los datos lo encuentras en la descripción. Así que, ¿cómo funciona? Comencemos en el contexto de clasificación. Supón que los puntos son casas y tienes la latitud y longitud de cada una de ellas. Además, supón que las casas azules son aquellas con un precio de más de $200,000, las rojas con un precio menor a $200,000 pero mayor a $150,000 y las moradas con un precio menor a $150,000. Así que aparece una nueva casa y tu objetivo es predecir en cuál de las tres categorías caerá con base en la latitud y longitud. Primero, tienes que calcular la distancia del nuevo punto a cada uno de los demás. Esta puede ser calculada con cualquier función que cumpla con las propiedades de una métrica. Sin embargo, la más utilizada es la distancia euclidiana. Después, hay que encontrar los k-vecinos más cercanos. Así que para esto, primero se ordenan los puntos de manera ascendente con base en la distancia al nuevo punto. Ahora, la k en el nombre del algoritmo es el número de vecinos que vamos a considerar para la predicción. Supón que se elige k igual a 4. Entonces nos restringimos a los 4 puntos más cercanos. Hay uno azul, uno rojo y 2 morados. Así que la predicción, como se realiza por mayoría de voto, va a ser morada. Si hubiéramos escogido k igual a 5, entonces hay empate entre rojos y morados. ¿Y cómo se resuelve? Pues como se resuelve en la mayoría de los empates, al azar. Así que la predicción aquí puede ser tanto morado como rojo. Y si hubiéramos escogido k igual a 6, la predicción vuelve a ser morada. Ahora, en el contexto de regresión, que es predecir un valor numérico, supón que tienes la misma información, pero ahora se tiene el precio exacto de las casas. Y queremos predecir el precio exacto de esta nueva casa. Se calculan las distancias y se ordenan de manera ascendente. Si seleccionamos k igual a 3, entonces la predicción es el promedio de los precios de las 3 casas más cercanas. Y análogamente para k igual a 4. Y eso es por la teoría, y ahora veamos un ejemplo. Comencemos en R. Las librerías que vamos a cargar son dos: TidyModels para la modelación y Tidyverse para el manejo y visualización de datos. Establecemos el directorio de trabajo a donde sea que hayamos puesto los datos y los leemos y seleccionamos únicamente 5 variables para el ejemplo, que son PlateX, PlateZ, LaunchAngle, LaunchSpeed e isHomeRun. Cada fila en esta tabla corresponde a las características y resultado de un turno al bat en el béisbol, así que nuestro objetivo es predecir si el resultado será un home run o no. Si no sabes qué es un home run, pues no pasa nada, mira, es esto. ¿Y qué significan las variables? Bueno, paremos el tiempo aquí. Launch speed es la velocidad a la que sale la bola después del contacto con el bat. Launch angle es el ángulo de salida. Plate X y Plate Z son las coordenadas en las que la bola es bateada. Ahora, hay cosas que tenemos que solucionar de los datos, como que hay valores faltantes en las variables launch y que no todas están en la misma escala, pero esto lo veremos más adelante. Con el objetivo de entender un poco más la información, usamos la librería ggplot para hacer esta gráfica. El eje Y es la velocidad y el eje X el ángulo. Y es muy claro que existe esta ubicación en la cual se acumula la mayor cantidad de home runs. Y tiene sentido, debe salir en un ángulo de alrededor de 45 grados y a más de 100 millas por hora. Ahora sí, comenzamos con la modelación. Al ser este un problema de clasificación, debemos convertir la variable objetivo a tipo factor. Y para ser más explícitos, establecemos los posibles niveles que puede tener, que son 1 y 0. Para el siguiente paso, fijamos una semilla para que nos salga lo mismo. Ahora, en este ejemplo tenemos 46.244 registros para el modelo. Sin embargo, nunca se debe evaluar qué tan bueno es el modelo en los mismos datos en los que fue entrenado. Así que dividimos en dos partes los datos, el 80% para entrenar y el 20% para evaluar. En R, esto se hace con la función initialSplit. El parámetro strata sirve para garantizar que la distribución de la variable objetivo, en este caso isHomeRun, sea la misma en ambos conjuntos. Esta función solo selecciona las observaciones, pero no crea los dos conjuntos. Para eso se utilizan las funciones training y testing.
Ahora definimos el modelo que queremos utilizar. Con la función nearestNeighbor definimos un k vecinos más cercanos y le decimos que considere a los 5 vecinos más cercanos. En setEngine especificamos la librería con la que queremos ajustar el KNN. Para este modelo solo está disponible el engine KKNN. Finalmente, en setMode le decimos si es de clasificación o de regresión. Recuerda que teníamos la situación de los valores faltantes y de la escala en los datos. Para solucionar esto, definimos una receta y le decimos que queremos imputar con la media las variables launchAngle y launchSpeed, y después que lleve a la misma escala a todas las variables predictoras numéricas. Al final, los datos quedarán algo así. El preprocesamiento y el modelo están cada uno por su lado y el workflow permite que estén dentro del mismo objeto. Ahora entrenamos el workflow en el conjunto de entrenamiento y obtenemos las predicciones en el conjunto de prueba, que son las 9242 observaciones. Tenemos predicciones correctas como en la tercera observación e incorrectas como en la cuarta. Pero más que una medida fila a fila, queremos algo más general. El accuracy es el porcentaje de predicciones realizadas correctamente, que en este caso es del 95.2%. Ahora estudiemos a más detalle el algoritmo. Si revisamos la ayuda de la función nearestNeighbor, vemos los parámetros que puede recibir. Mode es para saber si es clasificación o regresión, Engine es la librería para ajustar el algoritmo y Neighbors es el número de vecinos a considerar. Y como vimos en la explicación del algoritmo, impacta de manera significativa en la predicción. ¿Y qué es weightfunc? Según la ayuda, es un carácter que especifica el tipo de kernel a usar para asignarle un peso a las distancias entre muestras. Y ahí vienen los posibles valores. Para explicar esto, supón que quieres clasificar el punto gris en azul o rojo, y que estos tres son sus tres vecinos más cercanos. En el algoritmo normal, cada vecino aporta un voto, o lo que es lo mismo, tiene un peso de 1, de tal manera que como hay dos azules y un rojo, la clasificación es azul. Pero volvamos al inicio. El punto gris está mucho más cerca del rojo que de los azules, por lo que tendría sentido darle más peso a los puntos más cercanos. Así que imagina que estas son las distancias. Una manera de hacerlo es que el peso sea 1 sobre la distancia. De esta manera, ahora la clasificación sería rojo. Y hay muchas maneras distintas de hacerlo. La que hicimos ahorita es la que viene ahí como inf. Finalmente, distPower dice que es un número para el parámetro usado en la distancia de Minkowski. Como dijimos al principio, la distancia se puede calcular de distintas maneras, utilizando por ejemplo la distancia euclidiana o de Manhattan. Ahora, estas son casos particulares de la distancia de Minkowski. distPower es el valor de esa p. Para hacerlo en R, simplemente especificamos los valores de los hiperparámetros y ejecutamos todo de nuevo. Ahora el accuracy es de 95.8%. Y seguro te estás preguntando, ¿cómo sé qué valor de K es el óptimo? O el de distPower o el de weightfunc. Para eso recurrimos al cross-validation. Primero, el conjunto de entrenamiento lo volvemos a separar, esta vez en 5 pedazos de igual tamaño. En R, esto se realiza con la función bfoldCB. El parámetro v es el número de particiones que hacemos del conjunto de entrenamiento y strata funciona igual que en initialSplit. Para especificar qué hiperparámetros queremos optimizar, en lugar de un valor específico le ponemos chun. Podemos optimizar cualquiera de estos tres, pero para el ejemplo optimicemos solo neighbors o la K. La estrategia es la siguiente. Debemos obtener una estimación del accuracy para cada valor de K. Por ejemplo, para K igual a 1, los segmentos en color rojo se unen y son utilizados para entrenar. Predecimos en el segmento color azul y obtenemos el accuracy. Movemos el segmento de prueba y de nuevo calculamos el accuracy en este segmento y así sucesivamente hasta que cada segmento haya servido como prueba una vez. Al final, la estimación del accuracy es el promedio de las estimaciones en cada segmento. Repetimos este proceso para todos los valores de K que estemos probando y seleccionamos el mejor accuracy. En R ejecutamos hasta el workflow y ahora utilizamos la función TuneGrid
para optimizar el workflow. Resamples son las particiones. Grid igual a 10 significa que va a probar 10 distintos valores de los hiperparámetros, en este caso solamente de la K. Y metrics son las métricas con las que evaluaremos cada hiperparámetro, que en este caso es accuracy. Lo que guarda este objeto es algo confuso, pero por suerte hay funciones como collect metrics. Esto nos muestra el accuracy para cada valor de neighbors. Aquí podemos ver que K igual a 15 es el mejor valor con un accuracy de 95.7%. Ahora, si deseamos graficarlo, podemos utilizar la función autoplot. Vemos que a medida que K aumenta, también lo hace el accuracy, así que valdría la pena explorar valores más grandes de K. Para obtener los mejores hiperparámetros, usamos la función selectBest. Y recuerda que el workflow no sabe todavía cuál es el mejor valor de neighbors. Para eso se debe finalizar el workflow. Después de finalizarlo, ya debe tener el valor óptimo. Ahora ya podemos entrenar el workflow en el conjunto de entrenamiento, obtener las predicciones en el de prueba y obtener el accuracy, que ahora es de 95.9%. Por último, veamos el código equivalente en Python. Importamos pandas y NumPy para el manejo de datos, y de scikit-learn importamos train-test-split para partir en entrenamiento y prueba, KNeighbors classifier para ajustar el modelo, grid-search-cb para cross-validation, simple imputer para importar valores faltantes, standard scaler para estandarizar los datos y el pipeline, que es el equivalente al workflow de R. Leemos los datos y seleccionamos las mismas variables. Antes de separar en entrenamiento y prueba, separamos las variables predictoras en X y la variable objetivo en Y. Ahora sí, separamos en entrenamiento y prueba las variables predictoras y la variable objetivo, 80% para entrenar y 20% para probar. Definimos el modelo de KNN contemplando a los 10 vecinos más cercanos, weights igual a uniform, que es el algoritmo normal, y p igual a 1, que es el parámetro de la distancia de Minkowski, es decir, estamos utilizando la distancia de Manhattan. Definimos los métodos para realizar el preprocesamiento y juntamos todo en un pipeline. Entrenamos el pipeline con los datos de entrenamiento, obtenemos las predicciones en el conjunto de prueba y calculamos el accuracy, que es de 95.6%. Ahora, para realizar la optimización de hiperparámetros, definimos el modelo sin especificar sus parámetros y lo añadimos al pipeline. Especificamos los valores a evaluar de los hiperparámetros en un diccionario. Y es importante poner antes del nombre del parámetro KNN seguido de 2 guiones bajos. Usamos la función grid-search-cb para optimizar el pipeline y al final el mejor modelo tuvo un accuracy de 95.8%. Y los mejores valores fueron K igual a 13, P igual a 1 y weights igual a uniform. Así como este algoritmo, existen muchos otros que pueden ser utilizados con el mismo propósito. Así que si el video te gustó, deja tu like y suscríbete para seguir aprendiendo. Hasta la próxima.